Cómo un hombre al que odié terminó convirtiéndose en uno de los mejores personajes del anime. Hay personajes que admiras desde el primer momento. Askeladd no fue uno de ellos. Un cobarde, traicionero, sin honor. Alguien a quien odié desde el inicio. Pero mientras más avanzaba la historia, terminé viendo a uno de los personajes mejores escritos que he visto en el anime. Y esta es la razón. ¿Quién era realmente Askeladd? O mejor dicho, ¿quién era el Askeladd que Vinland Saga quería que viéramos al principio? Un mercenario, avaricioso, traicionero, un hombre que haría lo que fuera por dinero, aquel que asesinó a un hombre que decidió morir por seguir sus propios ideales, sin mostrar el más mínimo remordimiento. Pero ese no era el verdadero Askeladd, ese era el hombre que todos veíamos, no el hombre que realmente era. El verdadero Askeladd entendía que, para alcanzar sus objetivos, tendría que hacer cosas poco honorables y vivir con esa deshonra toda su vida. Era un hombre que siempre veía más allá que los demás. Cada movimiento, cada batalla, cada decisión formaban parte de un plan mucho más grande, porque Askeladd nunca luchó solo por sobrevivir. Luchaba por un objetivo que estaba dispuesto a cumplir sin importar el precio. Pero, ¿por qué estaba dispuesto a llegar tan lejos? ¿Por qué esa obsesión por llegar a la cima de la jerarquía danesa? La respuesta era el odio. Odio hacia los daneses y hacia su padre Olaf. Un hombre que jamás vio un hijo, solo vio a una espada. Pero esa no era la única razón. Su madre, Lidia, descendiente de la realeza de Gales, terminó viviendo como una esclava de Olaf. Durante años soportó una vida miserable, y mientras su cuerpo se debilitaba poco a poco, cada noche le contaba a su hijo la historia de Lucius Artorius Castus, un gran general que, según la leyenda, algún día volvería de Avalon para liberar a Gales. Por eso decidió llamar así a su hijo, en honor al hombre que representaba la última esperanza de su pueblo. Con el tiempo, entendí que esa historia no solo había marcado la vida de Lidia, también terminó marcando la de Askeladd, porque para él, Artorius nunca fue una leyenda. Para Askeladd, ese nombre nunca fue solo un nombre, y Artorius nunca fue solo una leyenda. Era el último deseo de su madre, liberar a Gales, y para conseguirlo aceptó cargar con el peso de convertirse en el villano de su propia historia. Cada mentira, cada conspiración, cada asesinato, incluso la muerte de Bjorn, el único amigo que realmente tuvo, y finalmente su propia muerte. Todo tenía un solo propósito. Askeladd representa la convicción llevada hasta las últimas consecuencias. Y al final, lo consiguió. El trato con Canuto fue un éxito. Con su ascenso al trono, Gales por fin tenía asegurada la paz. Askeladd ganó, pero nunca pudo ver el resultado de su victoria, porque su propia muerte fue el precio para cumplir el sueño que su madre le había transmitido desde niño. Aunque todavía dejó una deuda sin saldar con Thorfinn, pero esa es una historia para otro video. Al principio pensé que Askeladd era un villano que merecía morir, y mientras más pronto, mejor. Pero cuando terminó la primera temporada, entendí que él era el personaje que sostenía toda la historia. Hay personajes que aprendes a querer desde el primer momento, y hay otros que solo entiendes cuando todo termina, y cuando finalmente lo entiendes, es imposible olvidarlos.